Estamos con el doctor Amador Ernesto Macías Osuna, es médico internista, es geriatra, está muy cercano a lo que se hace en el TEC de Monterrey. Y doctor, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Y cuénteme, por favor, desde su muy particular punto de vista, ¿qué piensa que pudimos haber aprendido después de la pandemia el sector geriátrico, gerontológico, las personas mayores de este país? Claro, es una pregunta difícil y bueno, un gusto estar aquí contigo, Muchas gracias. gracias, Mucha doctor. gente sé que te sigue, ¿verdad? Muchas gracias. Y a mí me ha tocado tener la oportunidad de ver el programa y pues felicidades por este esfuerzo, la verdad, ¿no? Sí, gracias. Y una de las cosas que pienso que la pandemia nos ha dejado en relación a cuestiones del envejecimiento y nos tocó difícil precisamente cómo lo vive el adulto mayor. Aprendimos de la experiencia de los países europeos, sobre todo, que iban antes en el proceso y esto pues hacía que se pararan las antenas de lo que nos iba a tocar a nosotros. Y entonces nos dimos cuenta de que, sobre todo, lugares como España, ¿verdad? De otros lugares como Inglaterra, Italia, no se diga, pues el adulto mayor fue hecho de lado. Y entonces aquel individuo arriba de los 70, 75 años que llegaba a un hospital no tenía derecho a ser internado en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, no se priorizó, simplemente se aisló al adulto mayor por edad. Y esa es una de las cosas que criticamos precisamente los geriatras en relación a que el envejecimiento no se tiene que ver nada más por edad, sino precisamente por tu capacidad de cómo te mantienes en buenas o malas condiciones, ¿no? Por la comorbilidad o un montón de enfermedades que pudieras tener. Entonces, pues se levantó la mano diferentes asociaciones internacionales de geriatría, haciendo ver de que no debería ser la edad del marcador, sino desde tu punto de vista, tu condiciones biológicas que te hicieran ser un candidato o no a seguir haciendo un esfuerzo por mantenerte en vida, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas que nos ayudó definitivamente aquí en nuestro país y al menos en Nuevo León se hizo un gran esfuerzo, adelantarse a estas cosas, aislar a los adultos mayores en las unidades de los centros geriátricos y obviamente la mortandad fue muchísimo menor que lo que presentaron los europeos, ¿no? Tratando de evitar este contagio, mantener a la familia, informarles. Y entonces estas situaciones y estos avisos dio lugar a que se hicieran movimientos, no tanto de tratamientos, que tú sabes que se batalló mucho incluso con implementación y el sector salud fue de los que más sufrimos en nuestra pandemia en nuestro país, ¿no? Sí. Y donde hubo una gran mortalidad y una situación muy difícil, pero se llegó a cuidar mejor, al menos yo puedo hablar por Nuevo León, Sí. precisamente en todo el esfuerzo que se hizo en el gobierno por cuidar estas cosas y entonces de que hubiera una situación de alerta. Después de un tiempo se llegaron a cerrar algunos asilos, ¿verdad? Porque empezaron a haber focos ahí, pero obviamente mucho menor de lo que pudo haber pasado, ¿no? Entonces, toda esta experiencia fue muy útil, tuvimos contacto precisamente con médicos europeos y pidiendo recomendaciones de que iba a ser lo prudente y entonces en eso se avanzó y se logró. Y otras de las cosas, aparte de este ajeísmo, ¿verdad? Que se conoce, ¿verdad? Entonces, hacer al viejo de lado por estas cosas, creo que el hecho de estar más conscientes de nuestro medio, de nuestro entorno y cómo los adultos tenemos que pensar en el envejecimiento tempranamente. Exactamente. Entonces, un individuo entre los 40 y los 50 años tiene que tener muy claro su perfil, cuáles son sus antecedentes y qué es el riesgo que él tiene y cuidar su salud, ¿verdad? Porque no debemos pensar que es como la jubilación, nos llega la jubilación y hay que pensar en ella, hay que adelantarse a este proceso y en nuestro país no estamos preocupados por esta situación de prevención. Y entonces el adulto mayor ya tiene que tener muy claro que antes de su jubilación, cómo está su estado general
y aquí se compara muchas veces en nuestro país que los adultos mayores de 65 años, si los comparan con suecos, ¿verdad? Pues son los de 85 de allá, son los 65 de aquí en el promedio. Entonces es una diferencia abismal. Sí, Y claro. eso tiene que ver con tu trayecto de vida, tu alimentación, tu cuidado de morbilidad que has tenido, ¿verdad? Que tanto hiciste ejercicio. Y entonces tú sabes aquí que la obesidad, la hipertensión, la diabetes son los pioneros que están aquí Exacto. dañando precisamente a los otros, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y nosotros crear esta situación de conciencia en la población, ¿verdad? Y tú eres un medio muy importante, decir, nosotros somos responsables y tenemos que hacer desde el adulto joven, Exactamente. porque los padecimientos se manifiestan en el adulto mayor, pero han sido la colección de Eso. padecimientos a lo largo de la vida. Exactamente. Entonces, Me la gané a pulso. exactamente, entonces una situación que tenemos que estar muy cuidadosos. La pandemia no ha terminado, que estemos Exacto. conscientes, Eso ahorita es muy estamos importante. teniendo otro pico precisamente de lo que viene siendo influenza y COVID, y no sabemos si tenemos virus sincitial de respiratorio, entonces hay que seguir usando ahorita el cubrebocas, esto es fundamental. Y la otra es un llamado precisamente al que pueda tener la posibilidad de utilizar la vacuna bivalente. Estamos hablando la de Omicron, que es la cepa que ahorita está pegando, ¿verdad? Que eso no la tenemos en México Sí. y no se avisa que vaya a haber esta situación y pueden ir al extranjero y poderse vacunar. Es una herramienta valiosa definitivamente para evitar contagiarnos. Este virus, aunque está manifestándose en forma leve, no con mortalidad e ingresos al hospital, sabemos que nos puede dar consecuencias, aunque sea leve, en nuestro cerebro, en nuestro organismo. Entonces, en la medida que podamos evitarlo, protegernos, cubrebocas y obviamente la vacuna. Y por otro lado, insisto mucho, los nietos de los abuelos tienen que estar vacunados contra influenza y contra COVID, porque son los principales portadores de la infección precisamente para los abuelos. Entonces, Bien. pues un mensaje para tenerlo presente, ¿no? Los retos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Hemos detectado una serie de situaciones que usted acaba de mencionar, pero ¿qué sigue? ¿Cuáles son los retos que tendría concretamente Nuevo León? Los retos, esta es una situación, Sale. tenemos que trabajar en esta situación del edadismo, Eso ¿verdad? Por es. supuesto, que la persona mayor es la población que más estará creciendo en los siguientes años y de que el individuo mayor es importante, debe seguir manteniéndose activo a diferentes niveles, por supuesto, y que el sector salud tiene que estar más al pendiente de los que ya van en de avanzada y que se les dé su atención, ¿no? Este es un grupo de edad que se ha dejado de lado y tenemos que seguir trabajando en esta situación. Tenemos que abrir las puertas más a la cuestión de la prevención, ¿verdad? Y que la gente, la población esté enterada de lo que tiene que hacer y que la responsabilidad de la salud es nuestra, no del gobierno, ¿verdad? Exactamente. Entonces creo que eso es uno de los focos importantes. No tenerle miedo al envejecer. ¿Sí? Ahorita todas estas situaciones de cirugías y procesos que se hacen para que nos veamos más jóvenes, está bien que hagan algunas cosas estéticas, pero la edad está aquí en la cabeza. Exacto. ¿Sí? Entonces tenemos que actuar como tal con madurez y prepararnos precisamente para enfrentar estos retos y dificultades, pero con entereza y que estar conscientes que podemos vivir todavía muchos años más, pero tenemos que cuidarnos ahora. Menciona algo importantísimo, doctor, desde la responsabilidad de mi propio envejecimiento. Nadie puede hacer ejercicio por mí, nadie puede comer bien por mí, nadie puede hacer lo que a mí me toca. Desde ahí hasta cómo me miran en mi familia, hasta cómo esta situación edadista está latente en la gran mayoría de los medios de comunicación. Tendríamos que hablar de una reeducación. ¿Qué están haciendo concretamente en Nuevo León? Bueno, pues precisamente se ha conformado, ¿verdad? Un grupo que apoya precisamente al gobierno y este es gente de la sociedad y este grupo precisamente
la señora Tere Villarreal es de las líderes precisamente en Nuevo León, donde se han hecho congresos cada año en los últimos años, precisamente tratando de promover estos aspectos de prevención, sensibilizar a los adultos mayores y que pues se hagan responsables, ¿no? El gobierno se ha involucrado en esto y bueno, también la industria participa en apoyo de alguna forma y bueno, se está trabajando en tener más municipios, ¿verdad? Que tengan ciudades que involucren al envejecimiento, ¿no? Amigables con el Amigables, envejecimiento. exactamente, ¿no? Y entonces esto es un reto y una situación que ha ido creciendo y lo cual pues nos da mucho gusto, ¿no? Porque precisamente ha habido una prioridad hacia los niños, ¿verdad? La infancia, la mujer, pero bueno, el adulto mayor, esto es una de las prioridades que más se va a ir teniendo. De las cosas que más nos preocupa precisamente con el paso de los años es lo que se llama la sarcopenia, la pérdida de la masa muscular y lo que nos lleva a ser frágiles, o sea, individuos que tengamos más riesgo de complicarnos. Y entonces es el insistir que no solo es ir a caminar, que tenemos que Fuerza, tener que flexibilidad. trabajar con resistencia, trabajar un poquito con pesas, tener una asesoría precisamente para estas cosas. El ir al gimnasio no es para que estés guapo y nada más, ¿verdad? Sino para que tú seas independiente con el paso de los años y que no seas una carga para los demás, ¿no? Exactamente. Entonces, estas son de las cosas que más nos preocupa con el paso de los años, que esto viene simplemente, pero nosotros podemos adelantarnos a prevenir para estar mejor. La última. Como dicen, la última y nos vamos. ¿Cómo, ¿Cómo se mira a la persona mayor en Nuevo León? ¿Sigue habiendo la tradición del cuidado de los abuelos, de los adultos mayores, de la tía X que ya no puede vivir sola, etcétera? ¿O se ha ido también aislando a la persona mayor? Yo creo que esta pandemia nos ha cambiado, ¿sí? Y esto es ahorita de las cosas que yo trato de promover en el sentido de que la pandemia nos hizo a los hijos como muy sencillitos, ¿verdad? Una llamada, no puedo ir a verte, traigo Te estoy gripa y entonces protegiendo. estoy protegiendo y entonces vemos a la gente 1 año o 2 años después, independientemente si no tenían deterioro cognitivo, cómo han cambiado y se han deteriorado. Claro. Probablemente han subido de peso, ¿verdad? Pero se han dado un bajón en su desempeño. Y ahorita yo insisto mucho precisamente que tenemos que salir protegidos, obviamente con el cubrebocas, pero hay que estar más activos. La socialización es una de las cosas fundamentales en el adulto mayor y estas son de las cosas que tenemos que promover en la familia. Entonces es el retomar estas cosas, ¿verdad? Precisamente pues para darse un levantón y estar en mejores condiciones, ¿no? Creo que en todos lados como dicen, se cuecen habas, ¿verdad? Pero hay de todo, gente que es muy pegada con su familia y que están muy al pendiente. Creo que Nuevo León es la tendencia en general, pero estas nuevas generaciones a veces son más despegados, ¿no? Y está la gente más distante también. Sí. Entonces, pues tenemos que regresar a este proceso, ¿no? De estar más cercanos y darnos muchos abrazos, son de las cosas que hay un libro que se llama Vamos a ser persona vitamina, que produzcas energía, que produzcas entusiasmo. Entonces, la situación de la socialización es fundamental para el adulto mayor. Y entonces la familia es el sentido de vida que tiene la gente con el paso de los años, sobre todo si ha sido madre, si ha sido abuela. Y esas son de las cosas que no debemos de perder y tenemos que seguir fomentando, ¿no? Entonces, es una de las cosas fundamentales, ¿no? Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo y sus conceptos para nuestro programa. No, pues Lo gracias. vamos a buscar muy pronto. Gracias por la invitación. Acuérdense, la salud depende de nosotros, por un lado, y luego hay que vacunarse, seguir usando el cubrebocas y echarle ganas, ¿no? Que la gente esté contenta porque el adulto mayor fue y los visitó, conviviste, no ser una carga para los demás. Hasta pronto. Gracias, doctor Macías Osuna, muy amable.